Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos en este sábado? Sábado 30 ya de enero. A Dios gracias, ya vamos terminando este mes de enero. ¿Cómo estás? Yo creo que has de estar guardadito, ¿verdad? Cumpliendo como debe de ser, responsable en tu hogar, del trabajo a tu casa. Me imagino que así debe de ser, después de tantas noticias que hemos visto y esta situación de la pandemia que sigue. Hagamos un esfuerzo, tú lo sabes. Hoy vamos a hablar de algo que a ti y a mí Dios nos habla en este texto bíblico. Siempre nos habla el Señor, pero ahora nos va a hablar con fuerza y nos va a dar un mensaje, una enseñanza. Es un pasaje de la Biblia que habla de los 10 leprosos que tú y yo ya hemos escuchado en la misa, en los templos, en los cultos, donde se nos predica sobre los 10 leprosos. Vamos a ver, y déjame decirte, hermano, que somos pecadores, ¿verdad? Bueno, pues también somos leprosos. Entonces, esta cita bíblica es para ti y para mí. No dejes de verme, continúa viéndome, porque es para ti y para mí. Cuando yo lo estuve analizando, reflexionando, todo era para mí, porque soy un pecador, igual que tú. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir leyendo, como siempre les he comentado, vamos a ir leyendo y vamos a ir reflexionando. Vamos a hablar de Jesús, el poderoso Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Pero ¿te parece, antes de empezar, acompáñame, vamos a alabar al Señor un momento, ¿sí? Deja lo que estás haciendo, dedícate un minuto al Señor, en esta alabanza. Señor, en este momento nosotros te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria a ti, Señor, que eres nuestro Señor, nuestro pastor, que eres todo, Padre, que eres todo, mi Señor, eres el fundamento de nosotros, de nuestras vidas. Tú eres el principio y el fin, el omega, el alfa y el omega. Tú lo eres todo. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Envía tu Espíritu, Señor, y que todo sea creado una vez más, renovado todos nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto siempre a ti, para la gloria de Dios. Vamos a comenzar, hermano. Lucas capítulo 7, versículo 11. Espero que pongas atención, hermano, y no seas como aquellos, ¿no? que ven que uno empieza a predicar y le cambia, mejor se ponen a ver los memes u otra cosa. No, esto te va a dejar algo bien, te va a dejar una enseñanza, y además esto es palabra de vida eterna. Esto te lleva a la eternidad, ¿ok? Dice así, capítulo 17 de Lucas, versículo 11, dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Vamos a hacer aquí un alto, hermano. Un alto. Dice aquí que Jesús iba por un pueblito. Iba por un pueblito, y en ese pueblito se les aparece 10 leprosos a Jesús. Pero dice aquí que salen a su encuentro los 10 leprosos. Jesús no iba buscando los leprosos, sabía que iban a aparecer por ahí, pero los 10 leprosos se le acercaron, se le fueron acercando poco a poquito, porque ellos tenían una necesidad. Y como te dije al principio, eran leprosos. Es la analogía de pecador. Nosotros somos pecadores, hay que acercarnos a Dios, hay que acercarnos a Jesús, hay que ir a su encuentro. Esperamos que siempre venga Dios a nosotros y no nos damos cuenta que Él está en nosotros siempre. Nos toca a nosotros acercarnos a Él. ¿Cómo? Lo hemos platicado: por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio de la alabanza, etc. Entonces, esos 10 leprosos se acercaron, ¿sí? Salieron al encuentro de Jesús, ¿sí? Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Wow, gran enseñanza y gran pequeña oración que hicieron los 10 leprosos. Humilde esa oración. Aquí algo muy importante, dice, como les digo, salieron a su encuentro a distancia y le gritaban: Jesús, maestro. Lo reconocían que él era el maestro. Yo creo que los 10 leprosos han de haber escuchado ya la fama de Jesús, lo que estaba haciendo el Mesías, lo que estaba haciendo el Hijo de Dios. Entonces yo creo que ellos se reunieron y dijeron: pues va pasando Jesús por ahí, vamos al encuentro de él para que nos ayude, porque la lepra era incurable y aquel que era leproso tenía que salirse de su casa, de su trabajo, era marginado, lo sacaban fuera de la ciudad. Y algunas veces les ponían una campanita para que cuando caminara leproso se escuchara la campanita y la gente escuchara que venía un leproso. Entonces todos se hacían a un lado. Entonces la vida del leproso era muy difícil. Dejaría todo. Me imagino que había leprosos, padres de familia, leprosos casados. Imagínate dejar a tu familia por una enfermedad, por una lepra. ¡Wow! Y eso también nos pasa a veces, porque con los vicios, con el pecado, Dios de alguna manera nos ve enfermos y nosotros nos alejamos de nuestra familia. Tú bien sabes que el alcohol, la droga, destroza familias y el drogadicto alcohólico se aleja de la familia. Entonces es la lepra también. Pero ellos gritaron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Ya lo habían visto todo, habían ido por el curandero, todo. Y decidieron ir a Jesús y le gritaron: maestro, ¿sí? Ten compasión de nosotros. Qué gran enseñanza nos dicen, qué gran enseñanza de humildad nos dicen estos 10 leprosos. Así nosotros tenemos que acercarnos en la oración, cualquiera que sea nuestra necesidad, tenemos que acercarnos y decirnos: Señor, ten compasión de nosotros. Y cuando abogamos por una persona: Señor, ten compasión de mi hermano, mira, está sufriendo, ayúdalo. Eso es una gran enseñanza de esta cita bíblica. También dice más adelante, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¡Wow! Ya ahí Él les da en una forma empírica les dice: vayan, ¿sí? Ordenando: vayan y preséntense a los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que dar crédito de las sanaciones y después de ahí iban a tener que hacer, si sanaban tenían que presentarse y hacer la ofrenda que estaba dispuesta para eso. Tenían que ir con los sacerdotes para que se dieran cuenta, para que acreditaran lo que estaba pasando. Y aquí hay otra enseñanza de esos 10 leprosos, porque dice en el versículo 15, dice: mientras iban quedaron sanos. ¿Qué quiere decir? Que los 10 leprosos no cuestionaron a Jesús, a Dios. Ellos pusieron, Dios ordenó y ellos obedecieron. Vamos. El Señor nos está diciendo: vayan, y ellos fueron. El Señor te dice a ti: no peques. El Señor te dice: no mientas. El Señor te dice: no robes. El Señor te dice muchas cosas y no lo hacemos. Hacemos lo que queremos. Imagínate esos 10 leprosos al decir: ¿cómo, Jesús? ¿Quieres que vayamos con los sacerdotes? Pero si ellos ni nos dan chance de hablar con ellos, no nos van a aceptar. No, Jesús, tú cúranos. No lo hicieron, porque la enfermedad te hace ser humilde, ¿sí? Tú que estás sano, entre comillas, debes de sentirte de alguna manera enfermo, pecador, porque el pecado está ahí. No, es que yo voy a la iglesia y confieso, sí, pero eres pecador, y el pecado, con el pecado tenemos que no jugar y ser humildes ante Dios. Señor, aquí está mi lepra, Señor, aquí está esto que no puedo, Señor, no puedo dejarlo, ayúdame, ten misericordia de mí, y lo que Dios te ordene, hazlo.
hazlo. Lo que Dios te diga en tu corazón, hazlo, hazlo, no cuestiones. Y dice en el versículo 15, mientras iban en el camino, quedaron sanos. Mientras tú sigas orando al Señor, pidiéndole misericordia, y en el camino que es la vida hacia, que vamos, ese camino que nos lleva a la vida eterna, vas a ir sanando, van a ir resolviéndote tus problemas, pero en el camino, no te salgas del camino. ¿Y cuál es el camino? El que te marcó Jesús desde el comienzo de la creación. ¿Cuál es el camino? Hacia Dios. ¿Cuál es el manual? Lo hemos dicho, es esto el manual. Pero tienes que leer también. Mientras iban, quedaron sanos. Dice aquí, uno de ellos, al verse sano, uno, ¿cuántos eran? 10. Uno, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz. Ya me imagino al leproso, al ex leproso curado, ¿verdad? Y cuando vio que todas las llagas, todo se había sanado, wow, yo creo que volvió inmediatamente alabando al Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Maestro. Y dice aquí, y se echó a los pies de Jesús, se postró a los pies de Jesús, reconociendo que Él lo había sanado. Qué grande es esto. Estaba el leproso en una vida que nadie desearía. En esa vida de enfermos, esa vida marginada. Y vino Dios, vino Jesús con su poder y le cambió la vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso es el Señor! Omnipotente, omnipresente, omnisciente, benevolente. Ese es el Señor. Le cambió la vida a los 10. Pero vino, solamente Él vino y se postró a los pies de Jesús, diciéndole, gloria a ti, Señor. Y de aquí dice, se postró dándole gracias. Gracias. Y esto también es una gran enseñanza, porque en ocasiones pasa que no somos agradecidos con Dios. A veces pensamos que es la suerte, o yo hice el mérito, todo mérito es mío, yo me esforcé, yo esto, yo eso, yo aquello, puro yo. No. Y Jesús lo dijo, sin mí no pueden hacer nada. Pon tu mano en tu corazón. Está latiendo. ¿Tú haces algo para que esté latiendo? No. Está latiendo por pura gracia de Dios. Así que dale las gracias a Dios porque estás vivo, porque tienes trabajo, porque tienes que comer, porque tienes un lugar donde dormir, porque tienes una familia, porque te quitó algo que te estorbaba, aunque no lo entiendas ahorita. Dale gracias a Dios por todo. Esa fue la gran enseñanza de este leproso, que nada más él, uno solo, regresó alabando a Dios. Gloria a Dios. Y fíjense lo que es nuestro Señor Jesús, que todo lo sabe. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? Así pregunta el Señor. ¿No han sido sanados los 10? Ya sabía que Él había sanado a los 10. Que los leprosos ya no eran leprosos. ¿Dónde están los otros 9? Le pregunta al que fue al leproso, que fue a darle las gracias. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde? Se fueron. Y a veces somos así, malagradecidos. No agradecemos. Dios nos hace cosas grandes y no agradecemos. Parecemos a esos 9. El chiste es ser como el leproso que viene a darle gracias a Dios. Y dice así, así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Extranjero porque el que regresó era samaritano. Y los judíos y los samaritanos siempre estaban de pique. Se peleaban, no se llevaban. Y ese samaritano no le importó que Jesús sea judío. Regresó, se postró y lo alabó. Y lo reconoció como maestro, como el Mesías, como el Señor. Y entonces Jesús aquí declara algo muy importante. Más importante que la sanación. Escúchame, hermano, más importante.
Jesús le dice en el versículo 19 del mismo capítulo 17, le dice, y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! O sea, espérame tantito. Dios lo curó, lo sanó a ese leproso. Vamos a hablar de ese nada más, del que vino a darle las gracias. Lo sanó, le dio una piel nueva, le quitó toda la enfermedad. Y por haber regresado alabando al Señor y dando gracias, ¿sí? El Señor no nomás lo sana, sino lo salva, le da vida eterna, porque el leproso reconoció que Jesús es el Señor. Y así que todo aquel que reconozca que Jesús es el Señor es salvado. ¿Sí? Te pueden sanar, sí. Pueden sanar. ¿Cuántas veces Dios ha sanado a mucha gente y lo sigue sanando todos los días? De Él viene la cura, ¿sí? De Dios. Lo sana. Y ese enfermo sigue su vida igual que antes. Entonces no es salvado. Y aquí hay una gran diferencia, porque los nueve que no fueron a darle las gracias a Dios, agradecidos, alabando al Señor, reconociendo que Jesús es el Señor, que es el Maestro, esos 9 no fueron salvados, fueron sanados, pero no fueron salvados, porque aquí Jesús nada más a él le dice, tu fe te ha salvado. La fe, hermanos. Fíjense, todo lo que tenemos que hacer, sencillo, dar gracias a Dios. Primeramente, esto nos enseña a que seamos humildes y le pidamos al Señor en nuestra enfermedad, en nuestra lepra, en nuestro pecado, pidamos al Señor, ¿sí?, misericordia, que nos ayude a vivir, acercarnos a la santidad, ¿sí?, acercarnos a la santidad, a llevar una vida digna. Ese es el Señor, es lo que quiere el Señor, ¿sí? Entonces, acercarnos al Señor, reconocer primeramente que yo estoy enfermo y necesito de Dios. No precisamente va a ser una enfermedad física, puede haber una enfermedad mental, una enfermedad del alma, espiritual. A lo mejor estás encadenado, una vez lo hablamos en un tema, encadenado, ¿sí?, por el demonio, tienes cadenas ahí, tienes una oscuridad en tu interior, hay tinieblas y estás encadenado. El Señor, al decirle humildemente, reconocer que somos pecadores, el Señor, ¿sí?, y diciendo, Señor, misericordia, el Señor nos sana. Entonces, aprendamos a ser humildes como esos 10 leprosos, ¿sí?, reconociendo que estamos enfermos, que somos pecadores, pidiéndole al Señor que nos sane, reconociendo que el Señor es compasivo y misericordioso, obedeciendo, ¿sí?, otro punto, obedeciendo al Señor, obedécelo, pórtate bien, ya no estés haciendo eso que sabes que le desagrada a Dios, porque vas a seguir igual de enfermo, de pecador, ¿sí? Vas a tener, podrás decir, bueno, es que Dios me bendice y voy bien, y aunque tengas una carnita por ahí al aire, otra mujer, otro hombre, o te embriagas, algo, eso dices ahorita, pero lo que pasa es que estás ciego y no te das cuenta del hoyo que estás cavando. Y cuando estés metido en ese hoyo, entonces sí vas a decir, Señor, ayúdame. No, hay que vivir la vida bien. Entonces, ¿sí? Entonces el otro punto es pedirle al Señor, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor en ese caminar, en el camino que nos está marcando Dios. Siempre hay que agradecerle al Señor. Hay que postrarse ante el Señor y decirle, Señor, gracias por todo lo que me das. Gracias porque tú me has dado esto y aquello. Se lo dices al Señor, gracias, ¿sí? Y el Señor, ¿sí?, al reconocer todo eso, el Señor nos da la salvación. Él nos dio la salvación, sí, en la cruz, perfecto, así es. Pero eso no significa que si tú estás haciendo cosas
malas, el pecado mortal, robando, matando, te vas a salvar. No, Dios ya te lo dio, sí, pero tú tienes que estar en el camino, cargar tu cruz y sígueme, dice Jesús, síguelo, síguelo. Aquí hay mucha enseñanza, hermano, muchísima enseñanza, sobre todo de humildad, de aceptación que Jesús, Él lo puede hacer. Y te vuelvo a decir, hermano, cuando estés en una situación difícil o tengas alguna iniquidad, un pecado ahí que no puedes dejar, hay que ser obedientes al Señor para poder salir de eso. Porque si no somos obedientes al Señor, seguimos la corriente del mundo. El mundo, eso no te va a llevar a bien. Hay que estar con el Señor. ¿Sí? Entonces, esta gran enseñanza, los 9 que te estoy diciendo, esos 9 ya no volvieron a agradecerle a Dios. Ya no se sabe nada, pero este sí fue salvado. Hermano, muchísima enseñanza hay en estos 10 leprosos. Recuerda que tú también y yo somos leprosos en el pecado. Sí, así es, y no vamos a dejar de pecar hasta morir, pero se trata de no pecar, de esforzarnos. Si pecaba al día 1000 veces, ahora voy a pecar 2, ya después 1. Sí, luchando, hermano, luchando, se puede, hermano, se puede, ¿sí? Yo creo que está muy claro esto. Me gustó este tema porque está clarísimo, no hay un mensaje cifrado, no hay nada ahí, nada, está todo explicado. Y tú que me estás escuchando, ¿sí? Ya lo sabes. Lucas 7, versículo 11, ¿sí? Los 10 leprosos. Pasa este mensaje a aquel hermano que tú veas que lo necesita, o aunque no lo necesite, tú dáselo, porque no sabemos. Tú dáselo, pásaselo al hermano, ¿sí? Yo estoy predicando, a Dios gracias, los sábados y miércoles y sábados. Y Dios siempre me pone un tema para ti y para mí. Porque antes de predicar yo me lo tengo que aplicar a mi vida. Y sí, por eso dije, aquí está el leproso número 1. Hay que luchar, hermano, ¿sí? Bueno, hermano, entonces espero que te cuides, cuídate mucho, que haya quedado claro el mensaje, ¿sí? Sigue orando, hermano. Ora en todo momento. Por ahí a veces la gente piensa que el llevar una vida de oración significa dejar tus cosas, dejar tu trabajo, tu familia. No, nada de eso. Así como estás, tú sigue trabajando, sigue yendo a la escuela, sigue siendo el pilar de tu casa, sigue siendo lo que Dios te ha ordenado que hagas, pero a eso mézclale, métele la oración, la alabanza, hermano. Alaba al Señor, ¿sí? No dejes de orar, y más en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, muy difíciles, hermano. Entonces, ¿qué más que acercarnos a Dios y decirle al Señor: Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros? Gloria a Dios, hermano. Sí, nos estamos viendo el próximo miércoles con otro tema más. Espero algunos comentarios. A veces no me comentan nada. Yo creo que ya quedó todo claro. Ustedes comenten lo que sea. Aquí está su hermano David. Los amo en Cristo Jesús. Y cuídense mucho. Nos estamos viendo por aquí. Hasta luego.